Vamos a reflexionar acerca del mensaje bíblico que nos trae la liturgia del día de hoy en la palabra de Dios. Y podemos entender que tanto San Pablo como Jesucristo hablan de todo el sentido de una vida. Y muchos de nosotros todavía no entendemos lo que es una vida. La vida, ante todo, nos dirá aquí el apóstol San Pablo, dice, es una lucha, es una carrera, entendido en el buen sentido, porque hay también carrerismo en el mal sentido. Y luego, la base de toda vida cristiana es la palabra de Dios. Esto nos vendrá recalcando toda esta semana la liturgia. La base fundamental de una vida cristiana es la palabra de Dios. Por eso San Pablo exhorta a Timoteo y le dice, anuncia la palabra. Pero a veces nosotros no sabemos anunciar. ¿Por qué? O no la sabemos o pensamos que ya la sabemos. Pero el verdadero cristiano realmente anuncia. Entonces, esto que sea también para nosotros un motivo de aprovechar espacios, obviamente prudentemente, para el anuncio de la palabra. Porque si no podemos caer al otro extremo de convertir a la palabra de Dios en un proselitismo. ¿Qué significa proselitismo? Significa hacer propaganda. Eso. Entonces, el anuncio viene todo como tú vives. Ahí la gente ve realmente la calidad de cristiano que uno está haciendo. Y eso cuesta, claro. Porque no es lo mismo hablar, porque no es lo mismo citar a la Biblia que estar convencido. Que estar convencido de que realmente el Evangelio, de que realmente la palabra de Dios me ha cambiado, de que la palabra de Dios me ha renovado, de que soy una nueva persona. Eso es lo que dice también San Pablo. El que está en Cristo Jesús es una nueva criatura, es una nueva persona. Todo lo viejo ha pasado. Pero a veces, ¿qué pasa? Que a veces lo viejo en nosotros no ha pasado. Sigue estando lo mismo. Entonces, ahí no hay un verdadero anuncio de la palabra. Por eso, incluso yo en chistes sé decir, digo, a usted lo que le envejece no son los años, son los pecados suyos los que le hacen viejo, los que le hacen vieja. ¿Por qué? Porque una alma que está en Jesucristo siempre es joven, siempre es joven. Siempre está lleno de ánimo, siempre está motivado por el Espíritu Santo. Entonces, animémonos a renovar nuestra vida con el mensaje del Evangelio. También dice aquí algo muy interesante. Dice, insiste a tiempo y a destiempo, que significa siempre. Lo que decía el otro día, el día jueves. Cuando uno quiere seguir el camino de Dios, es toda su vida. Toda su vida. No solamente un tiempito de su vida, toda su vida. Entonces, ¿qué significa? Que siempre debo de andar en la mente y en el corazón con la palabra de Dios. Por eso dice también aquí, convence, reprende, exhorta con toda paciencia y sabiduría. Pidamos al Señor que nos conceda al menos la paciencia, porque eso también nos falta mucho, hijos. No somos pacientes, no tenemos paz, nos encendemos pero de una. Y ahí no ha tocado todavía la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque decía ayer el Salmo, el que cumple los mandamientos del Señor goza de paz en su vida. A veces nosotros ni tenemos paz, ni cumplimos mandamientos, ni tenemos paciencia. Por eso
Recién hemos pasado Pentecostés. Es muy loable pedir al Señor en oración los frutos y los dones del Espíritu Santo. Son muchos, pero al menos con que tengamos paciencia, pienso que ya es bastante. Así que pidamos al Señor esa gracia. Luego la sabiduría. ¿Qué significa ser sabio? No significa saber de memoria la Biblia, sino significa saber pensar. Saber pensar. Muchos de nuestros mayores no son estudiados, pero tienen sabiduría. Así también ustedes. Que la palabra de Dios les despierte la conciencia, les despierte la vida. Y sean unas nuevas personas que, como dice, exhorten, que aconsejen, que reprendan, que eduquen con la palabra de Dios. Luego, dice también, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que serán arrastrados por sus propias pasiones, se rodearán de maestros que solamente les halaguen el oído. Eso a veces nos gusta, escuchar cosas bonitas, pero cuando dice, oiga, cambie, oiga, ya no sea así, oiga, ya no sea ignorante, eso ya no nos gusta. Eso ya no nos gusta. Yo, por ejemplo, cuando la gente viene a confesarse y vienen con los mismos pecados de siempre, digo, usted no está arrepentido, usted no está arrepentida. Y muchas de las veces nos hace falta saber lo que es confesarse, porque alguna gente solamente viene porque les remuerde la conciencia, mas no porque están arrepentidos. Porque el que está arrepentido, dice la palabra de Dios, aborrece el pecado. Es decir, ya no se junta con el pecado. En cambio, quienes solamente dicen, ya no soportan la sana doctrina, se dejan arrastrar por sus propias pasiones. Todos tenemos pasiones malas y buenas, a veces más malas que buenas. Nos dejamos arrastrar. Por eso es que es el miedo a confesarse. Por eso es que es el miedo a realmente vivir como cristianos. En cambio, ¿qué son los sacramentos? Los sacramentos son la manera de vivir humildemente cuando uno entiende. ¿Por qué? Porque si uno se confiesa bien, porque si uno se arrepiente de sus pecados, porque si uno cambia con la palabra del Señor, de seguro uno dice, hice una buena confesión, de ahora en adelante ya no voy a hacer lo mismo. Cuando uno entiende que el sacramento del matrimonio es donde Dios tiene que estar ahí presente en la familia, es donde uno dice, pues bueno, tengo que estar con mi matrimonio porque mi esposo, porque mi esposa es también compañera de camino. No es, como he dicho, un oponente. Es una compañera, somos compañeros. En la vida no estamos para hacer competencia, a ver quién va más adelante o quién va más atrás. Al contrario, un cristiano cuando ha entendido el mensaje, camina con todos, camina con todos. Entonces que esa también sea una actitud para nosotros. Caminemos todos, caminemos juntos, como lo que realmente dice la palabra, que somos hermanos. Luego dice, se harán sordos a la verdad y solamente escucharán las fábulas. Fábula significa como unos mitos, como unas creencias, como unas supersticiones. Eso significa. Yo, por ejemplo, sé decir cuando doy el curso del bautismo, ¿por qué le va a bautizar a su hijo? ¿Por qué le va a bautizar usted a su hijado? Dices que pasa solo llorando. Digo, no, por eso no es el bautismo. ¿Por qué le va a bautizar? Dice, porque el guagua pasa solo enfermo. Superstición, fábula. En cambio, dice el apóstol Pablo que bautizarse significa empezar una nueva vida. Para los padres, para los padrinos, no solamente para el guagua, para toda la familia. Entonces, mire cómo a veces en nuestra fe siguen estando fábulas, siguen estando supersticiones,
sigue estando ese miedo por no querer confrontarse. Me acuerdo una vez, estaba confesando y termino de confesar a una persona y le digo siguiente y no pasa nadie, siguiente y no pasa nadie. Y me salgo así a ver, si estaba un señor regresando. Digo, ¿por qué estás regresando? Es que ha estado usted padrecito. Digo, ¿y eso qué tiene que ver? Es que la otra vez dice, usted fue un poquito duro conmigo. Digo, duro con el pecado. Con el pecado hay que ser duro. Porque si vuelve a cometer lo mismo, significa que es mañoso. No que es pecador, es mañoso. Entonces, estas palabras a veces toca decirlas porque muchas de las veces, arrastrados por nuestras pasiones, somos mañosos. Es lo que el Papa Francisco dice, son corruptos, no pecadores. A veces nosotros que nos quejamos tanto de la corrupción de los políticos y tanta cosa, nosotros somos más corruptos con nosotros mismos, con nuestra familia. Somos más corruptos. ¿Por qué? Porque nos hemos enseñado con el pecado. Y el pecado es corrupción. Solamente escuchar pecado, corrupción. En cambio, ¿qué es lo que dice San Pablo? Nos dice aquí, soporta, dice, con paciencia los sufrimientos. Sé prudente. ¿Qué significa ser prudente? Cuida lo que tú hablas. Eso a veces nos cuesta aprender también mucho. Que a veces uno va y grita y habla e insulta, está comulgando. Tengan cuidado, tengan cuidado. Por eso Jesucristo dirá en el Evangelio, no se porten como esos escribas. Dice que andan, dice, en las sinagogas, que andan en los primeros puestos. No lo digo por ustedes, por si acaso. Pero que solamente dice hacen ostentación de largos rezos. A veces pensamos eso, ¿no? Que el que sabe rezar más, ese día es más bueno, ¿no? A veces son peores. Entonces, que esto nos lleve a nosotros a tener prudencia. Prudencia significa controlarme lo que hablo. Que nos da iras, claro. Que nos fastidia, obvio. Pero discutiendo no sacas nada. Pero peleando, ¿qué sacas? Más aumentar la ignorancia antes que la sabiduría. La sabiduría es saber pensar. La sabiduría es saber razonar. Y si unes la sabiduría con la paciencia, uno está tranquilo. ¿Por qué? Porque uno sabe que está haciendo las cosas bien. Ahora, si otra gente no tiene paciencia, si otra gente no tiene sabiduría, obviamente se va a seguir portando ignorantemente, a veces hasta bestiamente. Pero eso no quiere el Señor de nosotros, sino gente prudente, gente tranquila, gente de paz, gente sabia, gente que sepa sufrir con paciencia, incluso los defectos de los demás. Porque a veces alguien no nos cae bien en el trabajo, la familia o en la vecindad, yo qué sé, tiene muchos defectos, más que nosotros, o nosotros podemos tener más. Pero una obra de misericordia dice, sufre con paciencia los defectos de tu prójimo. Entonces mire cómo el Evangelio realmente va cambiando toda la lógica de la vida. Y eso nos cuesta. Por eso que uno siempre debe de estar en la casa de Dios, en la parroquia, porque es una escuela de aprendizaje. A veces la gente dice, cuando puedo voy a misa. Eso significa que no quiere educarse. Eso significa que no quiere cambiar. Eso significa que no quiere escuchar lo que está haciendo mal. En cambio, si uno dijera, no, yo voy a la iglesia, yo voy a la parroquia por aprender, porque es la escuela del Señor, porque es la escuela de la palabra, uno aprende. Entonces, miren, cuando uno le sabe sacar provecho, cuando uno viene con buena intención, porque también hay gente que viene con mala intención, con buena intención viene a la casa de Dios, saca tanto provecho. Tanto provecho. Luego, dice también aquí la palabra, yo, dice, estoy cerca del momento de mi partida. Es decir, Pablo ya estaba cerca a morir.
He luchado bien el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el justo juez me premiará aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Entonces, ¿qué significa la corona que pide San Pablo? Significa ante todo la corona de la santidad. Que eso también sea para nosotros. Alguien dirá, ¿y yo puedo ser santo? Claro, todos. Pero padre, es que yo he hecho estas cosas malas. Todos hemos hecho cosas malas. Decía San Agustín, cuando alguna vez piensas que en tu vida ya no sirves para nada, Dios te puede hacer santo. Y para eso uno se viene también a la iglesia, porque la iglesia y el evangelio son también escuela de santidad. ¿Sí? Miren, qué importante. Uno no puede hacerse santo por sí solo, por sí mismo, por su propia cuenta. Siempre necesitamos de la iglesia, siempre necesitamos del templo, siempre necesitamos de la gracia. Por eso que uno siempre está diciendo, oiga, confiésese, haga las cosas bien, no lo dice por malo. Entonces, por eso valoremos la vida. Porque a veces uno dice ya despuesito nunca llega. Por eso hemos pedido en el Santo Rosario, Señor, líbranos de la muerte repentina. Hay gente que muere y sin darse cuenta. Líbranos, Señor, de una mala muerte. Señor, que esté preparado para el día de mi muerte. Pero, para terminar, aquí una cosa un poquito que nos va a gustar a algunos. La intención. Decía que a veces, ¿con qué intención venimos a la iglesia? Venimos con la intención de aprender, de ser santo, con la intención de mejorar, o con la intención de criticar, o con la intención de ver qué están haciendo ahí, qué están diciendo ahí, quién ha venido. No, cuidado. Pienso que ya somos personas adultas, pienso que ya somos personas con razonamiento, y a veces seguimos ahí. En cambio, si nuestra actitud realmente es cristiana, ¿qué es lo que va a pasar? Dice aquí el Señor Jesucristo que aquellos que se portan como los escribas, que solamente dice les encanta que les saluden, que les agradezcan, que solamente están buscando banquetes, que solamente dice buscan los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos, estos recibirán un castigo muy riguroso. Para aquellos que dicen que Dios no castiga, aquí dice claritamente, recibirán un castigo muy riguroso. Entonces, realmente esto nos tiene que mover la conciencia. ¿Por qué? Porque a veces, no sé si es malo decir, a veces hay gente que muere sin arrepentirse. Hay gente que muere sin haber vivido una vida cristiana. Entonces, ¿qué pasa? Como ya muere, le pasan la misita, dice, hay que esté en la gloria de Diosito. Mentira. ¿Por qué? Porque antes de llegar al reino de los cielos, lo dice la doctrina católica, está el juicio. Y ese juicio es riguroso. Y en ese juicio Dios pedirá cuenta de todo, desde que tú tengas uso de razón. Por eso que siempre hay que estar confesándose. No hay gente que dice, yo, una vez al año me confieso. No. Siempre hay que estar confesando, es decir, siempre hay que estar limpiando la casa, siempre hay que estar limpiando el alma, siempre hay que estar limpiando la mente. Por eso nosotros, cuando empezamos la Santa Misa, que decimos, perdóname, Señor, de los pensamientos, los pecados de pensamiento, los pecados de palabra. Y a veces nosotros solamente repetimos por repetir, sin saber qué significa. Por eso, si uno se concentra en la Santa Misa desde el inicio hasta el final,
uno sale renovado. ¿Por qué? Porque uno ha recibido la sana doctrina. Y toda la Santa Misa es bíblica. Todas las partes de la misa son bíblicas. Todo. Así que pensemos un poquito en esto, para que no llegue el día de nuestra muerte y nos toque también sufrir un castigo riguroso. No, Señor. Desde ahora, desde hoy día, tú me has dado una nueva oportunidad. Desde ahora quiero ser nuevo. Ya no quiero tener estos rencores. Ya no quiero tener esas actitudes. Quiero caminar, Señor, en tu presencia. Quiero caminar, Señor, guiado por tu palabra. A tiempo y a destiempo. Siempre, siempre. Toda la vida. Por eso, como otro día les contaba esa anécdota infantil, pero que dice mucho, de la gallina y el cerdito. Que dice que una gallina y un cerdito iban caminando por la calle y escuchan, dice, en la iglesia están dando desayunos. En la iglesia, vamos a la iglesia que están dando desayunos. Y dice, ¿qué estarán dando? Huevo y jamón. Huevo y jamón están dando en la iglesia. Se queda pensando la gallina con el cerdito ahí. Huevo y jamón. Y el cerdito como que le da cosas y dice, no, yo no. ¿Por qué? Le dice la gallina. Porque tú solamente dices, das un huevo. En cambio, yo tengo que dar toda mi vida. Porque el jamón, obviamente, tiene que dar todo. Y a veces, yo decía el otro día, a veces nos parecemos como gallinas nosotros. Venimos solamente a dar un huevito por ahí, una partecita por ahí, y no venimos a dar toda la vida. Esto es lo que intenta decir San Pablo. A tiempo y a destiempo, siempre. Camina toda tu vida, porque no hay nada mejor que entregar toda la vida. Y eso hizo Jesucristo. Entregó toda su vida. No estaba diciendo nada más, ay, no, ¿qué me dirán? Ni dice que no. Toda la vida. Entonces así también que nosotros seamos como el Señor. Señor, toda mi vida es tuya. Toda mi familia es tuya. Todo mi tiempo es tuyo. Entonces mire cómo uno todo el día puede caminar con Dios. No solamente el ratito que rezo, no. Todo el día camino con Dios. Entonces mire, estas actitudes hace falta en nosotros. Por eso que Jesucristo dice aquí, al finalizar el Evangelio, que Él estaba sentado, dice, en el templo, viendo ahí. Y como los ricos, dice, iban y ponían, y solamente para que les vean, para que les agradezcan, en fin. Y en cambio esta mayorcita dice que solamente puso 2 moneditas. Puso todo lo que tenía para vivir. Todo lo que tenía para vivir. Entonces, eso también es una alegoría que significa, hay que dar todo para Dios. O sea, la vida estoy hablando, la vida. Hay que dar todo para Dios. Porque hay gente que también entiende mal. Hay, por ejemplo, hermanos de otras iglesias, mal llamadas iglesias, dicen, no, tiene que dar todo al Señor. Y dan todo, en fin. Y solamente es para enriquecer a los pastores y tanta cosa. En cambio, si uno da su vida, da su tiempo, da su colaboración, da su granito de arena, pero con intención de ¿qué? De que, Señor, todo es tuyo. Todo es tuyo. Y todo lo que tú me has dado es para tu servicio. Ese es el mensaje del Evangelio que el Señor Jesús nos quiere dejar hoy en día. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos buena intención, para que nosotros sepamos correr buscando la corona de la santidad, buscando la corona de la gloria. Un día, si Dios nos permite estar en el cielo, ahí nos daremos cuenta cuánto ha valido dar mi tiempo a Dios, dar mi vida a Dios. Así que ánimo, mucho ánimo. Que la palabra de Dios anima, que la palabra de Dios educa, que la palabra de Dios fortalece, que la palabra de Dios santifica. Podemos ser santos, podemos ser buenos, podemos ser mejores cristianos. Solamente depende de tu actitud.
Pero por ahora pidamos que el Señor nos conceda paciencia y sabiduría. Alabado sea Jesucristo.